Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que se emite desde la Academia Argentina de Derecho Procesal, como tarea de expansión universitaria, de extensión universitaria, de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de la cual es egresado nuestro invitado de hoy. Hablo de Francisco Pinochet, magíster en Derecho Procesal, doctor en Derecho, ambos títulos por la Universidad Nacional de Rosario, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Nacional, en la Universidad Católica de Chile, y por muchos años presidente del capítulo Chile del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, del cual fue secretario general en el anterior periodo presidencial. Hoy le hemos pedido conversar sobre el tema oralidad, tema recurrente en este conversatorio, ya que estamos nuevamente, se ha puesto nuevamente en el tapete el tema este. Como esto va a tener alguna trascendencia en Chile, quiero que allí se sepa que en la Argentina se habla de oralidad desde 1962. En ese año se realizó un importante congreso procesal en la ciudad de Salta, Argentina, para ver si se oralizaba el trámite procedimental. Y allí fueron dos posturas radicales que en algún momento casi llegaron a las manos entre el profesor Oderigo, procesalista penal, y el profesor Ayarragaray, procesalista civil. Eso se reflejó en un artículo periodístico que se llamó Tinta versus Saliva, que publicó el inolvidable procesalista Jorge Benjetrit Medina en el periódico Temis, que dirigía en la ciudad de Corrientes. El Rosario, Santa Fe, tomó partido por la oralidad. Y en el mismo año de 62 se inauguró un tribunal colegiado de juicio oral que sigue vigente hasta el momento, el cual yo integré durante 4 años de mi vida con una competencia en varias cosas en las cuales predominaban las cuestiones fácticas, entre ellas accidentes de tránsito, juicios de divorcio, juicios de familia, y todo lo que le andaba alrededor de ellos, alimentos, tenencia de hijos, etc. En ese momento, la oralidad no funcionó. No funcionó muy a mi pesar. Yo era un oralista de primera línea, de infante de marina, en pro de la oralidad. Pero vimos rápidamente que faltaba el número de jueces adecuado para poder hacerla sustentable. Y sigue hasta el día de hoy sin sustentabilidad. Hay periodos enormes en los cuales entra una suerte de vacancia procedimental, porque entre un acto y otro puede pasar 2 años a la espera de una audiencia de vista de causa. No obstante, esta experiencia vital se ha puesto de moda en los últimos 2 años en la Argentina el tema de la oralidad. Y desde un protocolo ideado por el exministro Garabano, que fue ministro de Justicia en la presidencia del señor Mauricio Macri, estamos ahora oralizando en los procesos civiles. Ya están oralizados los penales, ahora los civiles. Y otra vez, un enorme cuello de botella que está siendo absolutamente insustentable todo esto. Peleando por la oralidad, hicimos unos días atrás un par de conversatorios con especialistas argentinos. Y hoy le he pedido a Francisco Pinochet, que litiga habitualmente en Chile, que además entiende del tema porque lo enseña y lo defiende en la cátedra chilena, que hablemos de la realidad, los problemas que tienen en Chile en primera y en segunda instancia, y que nos transfiramos estas experiencias, que yo necesito las de Chile y tal vez Chile necesite las nuestras. Mi querido Francisco, bienvenido a este lugar. Siempre es gratamente bienvenida tu persona y te escuchamos sobre el tema. Quiero que me transfieras tu experiencia, tus observaciones, las cosas que ves en pro y en contra de la oralidad. Todo para mejorar el sistema, ¿no es cierto? Te escucho, Pachito. De acuerdo, Adolfo, bueno, un placer estar aquí con usted.
usted ya sabe que yo me defino como un discípulo de Adolfo Alvarado. Por lo tanto, todo el análisis que yo pueda hacer sobre el tema va a estar imbuido de las ideas garantistas que deben estar presentes, desde luego, en un sistema al cual se le ha venido ya hace muchos años introduciendo lo que son estas reglas del proceso, reglas de litigación, como son la oralidad, la publicidad y la inmediación. Y parto diciendo reglas para aclarar que no son un principio del proceso, ¿no? Porque entre los principios del proceso, que hay unos que son fundamentales, empezando por el del debido proceso, la bilateralidad de la audiencia, nos aparece lo que es una regla, la de la oralidad o la de la escrituración. Y entonces, cuando tenemos estas dos reglas, vemos que, siendo tales y no principios, vamos a poder ocuparlas como más queramos, de tal forma, siempre, y esa es la hipótesis que vamos a desarrollar en esta conversación, de que esta regla de la oralidad que hemos optado, por razones que también voy a explicar, para su utilización en Chile, nunca puede infringir el debido proceso. Y a lo largo de lo que podamos conversar, voy a ir explicando cómo se va infringiendo, pudiéndose evitar, por supuesto, la vulneración de un derecho fundamental tan importante como es el del debido proceso. Cuando estamos hablando de debido proceso, estamos hablando de dos principios absolutamente fundamentales e indispensables para que el proceso sea tal y no otra cosa. Estamos hablando de la igualdad de los parciales, de la igualdad de armas, de la regla de la estricta y jurídica bilateralidad del instar, y sobre todo de la imparcialidad del juzgador. Pero la imparcialidad concebida como falta de interés, como ausencia de prejuicio, como ausencia de obediencia debida, todo esto, podríamos decir, una imparcialidad personal, y una imparcialidad funcional que implica que los jueces en las audiencias miran, escuchan y no hablan. Es decir, no hablan sino para dirigir la audiencia y no para inmiscuirse espiritualmente en el proceso, para no tomar su propia teoría del caso. Y sin embargo, seguramente, Francisco nos explicará, que otro problema paralelo al de oralidad sí o oralidad no, es el de la presencia activa de los jueces, haciendo cosas que en un proceso garantista, con un debido proceso, no podrían hacer. Entonces, Panchito, te voy a pedirte que hablemos de los problemas de la oralidad y los problemas de la indebida intervención de los jueces, sobre todo en Chile, en lo que yo conozco en materia de familia, que me parece que es un desastre de todo lo que está pasando. Su palabra. Quería agregar que lo que vamos a hablar en esta primera parte de la conversación, y si el tiempo lo permite más, está referido a la oralidad en primera instancia. Porque dejo anunciado desde ya una segunda hipótesis, ¿no? Y es que actualmente, en materia recursiva, se está infringiendo claramente el debido proceso, por ejemplo, al proceso laboral. Dicho esto, entonces tengo que aclarar que en Chile está rigiendo esta regla de la oralidad en tres sistemas procesales, que son el sistema penal, donde hay un sistema de corte acusatorio que está bastante difundido en Latinoamérica, en el sistema procesal de familia, los tribunales de familia, y en los juzgados del trabajo, en nuestro proceso laboral. Y la realidad es distinta en cada una. Entonces, no sería justo que acusáramos intervenciones autoritarias por parte de algunos magistrados, por ejemplo, en materia de
proceso penal, porque precisamente en proceso penal lo podríamos poner como ejemplo donde el juez, tanto el juez de garantía como el juez del tribunal oral en lo penal, desempeña el papel que el juez debe tener dentro de un sistema acusatorio. Y entonces, un juez de un tribunal oral en lo penal no hace preguntas a los testigos, no le hace preguntas a los testigos, que como sabemos pueden perjudicar a una parte y beneficiar a la otra. Y que, por supuesto, además, más que esclarecer la verdad, que es la justificación para ese rol de intervención del juez, lo que hacen también, en definitiva, es que el juez se termine abanderizando por una de las partes y vulnerando lo que sí es un principio fundamental del proceso, como es la falta de imparcialidad, ¿no? Y de imparcialidad, que son requisitos que debe tener un juez en todo proceso. Entonces, eso es lo primero que debo señalar, que el juez del tribunal oral en lo penal, junto con el juez de garantía, en aquellos procesos cuya naturaleza se puede realizar en estos últimos juzgados, entonces no se caracterizan. Yo no lo he visto, es muy raro. Puede que alguien cite un caso de laboratorio, pero hay sanción de nulidad. Si el juez llega a intervenir, va a haber una sanción de nulidad. Entonces, ahí tenemos el paradigma de lo que debería ser un juez objetivo, un juez imparcial y un juez imparcial que va a El juez del respetar, sistema claro, acusatorio, el puro. juez del sistema acusatorio puro, exactamente, exactamente. ¿Y qué pasa en lo penal y en lo laboral y en familia? Por separado, Bueno, contame esto. sí, bueno, ahí estamos en serios problemas porque desde luego la normativa en materia laboral lo permite, ¿no? La normativa laboral, que es nuestro Código del Trabajo, que en su parte final regula las normas del procedimiento, encontramos normas que permiten al juez interrogar a los testigos. Entonces, cuando uno se encuentra con esto, es asombroso, es como estar en el antiguo sistema inquisitivo, no hay ninguna diferencia, porque empieza la oralidad y entonces el juez hace todo el interrogatorio. El juez hace todas las preguntas y si el abogado quiere intervenir, lo deja para el final, le va a limitar el tiempo, además, a las preguntas a ese abogado. Y cuando está haciendo esas preguntas, este juez instructor, que no está contemplado en nuestro código, entonces este juez instructor se empieza a formar un convencimiento de la forma en que han ocurrido los hechos. Pensemos en un accidente del trabajo. Va a haber una teoría del caso para defender cómo ocurrió ese accidente del trabajo, donde siempre se va a controvertir, va a estar en disputa, quién tuvo la responsabilidad, ¿no? Si el propio trabajador, que actuó de manera imprudente, se expuso a ese daño, él mismo no respetó las normas de seguridad que debía haber tenido la empresa, o, por el contrario, se va a imputar por parte del trabajador que ha sido la empresa la que no ha tomado las medidas de seguridad necesarias o que ha realizado cualquier acto o comportamiento que en definitiva ha causado dicho accidente laboral. Cuando estamos debatiendo una materia tan compleja que puede tener además serias implicancias, ¿no? Estamos hablando de parte de la integridad física de un trabajador, de su salud. Entonces, lo que se discute es de la mayor seriedad, de la mayor gravedad. No resulta posible entonces, cuando estamos discutiendo eso, que un juez que puede estar muy bien preparado
para hacer preguntas, vaya a través de esas preguntas, porque no es una, dos, tres, que yo las podría entender en algún momento, ¿no? Es muy delicado, pero podríamos llegar a aceptar que el juez haga una, dos, tres preguntas para esclarecer, porque tiene duda de lo que dijo el testigo, porque tiene duda de cómo se expresó, o porque tiene una duda legítima. Yo podría llegar a aceptar eso, pero no puedo aceptar, porque vulnera el debido proceso, que un juez haga el interrogatorio completo y luego le ceda la palabra a los abogados de las partes. Por dos fundamentales razones. Porque ese juez, que ya no es un juez de un sistema acusatorio, es un juez claramente del sistema inquisitivo, y ese juez, cuando va elaborando esa línea de preguntas, se forma su propia teoría del caso. El juez ya se mete él en su mente lo que ocurrió, la forma en que ocurrieron los hechos, y que se tiene que establecer. Y nos encontramos con excesos en que el juez dice, no, ya no necesito más preguntas, y ya sé lo que pasó. Ya le creyó a un testigo, el que presentó la parte demandante, que son los testigos que deponen primero. Y entonces cuando van los otros testigos, no, si ya el juez ya no le presta atención y le limita el tiempo. Entonces está este primer problema en que el juez se forma, como ya dije, su propia teoría del caso, y es muy difícil sacarlo de ahí. Y luego está lo que viene a ser una especie de, llamémosla, defensoría propia de la parte habitualmente demandante, ¿no? Porque el juez le hizo todo el trabajo al abogado demandante. Y el abogado demandante, que puede ser un incompetente, incluso no haber tenido prevista esa teoría del caso que está planteando, simplemente se sienta, se relaja, mientras el juez le hace el trabajo. Y entonces, naturalmente, el principio de igualdad de armas que debe existir en un proceso de controversia, en un proceso dialéctico, se rompe absolutamente, porque está el juez haciendo el trabajo, y uno lo ve. Y uno lo ve porque ve los abogados cómodamente instalados, uno o dos letrados, ¿no? Cómodamente relajados, mientras el juez le hace su trabajo. Y luego le toca el turno al abogado del demandado. Qué difícil, ¿eh? Porque cuando yo soy demandante, bueno, soy yo el que me relajo, ¿no? Pero cuando le toca el turno al abogado del demandado, entonces qué difícil, porque ya no tengo que litigar solo contra la contraparte, ahora tengo que litigar contra el juez. Y entonces la igualdad de armas ya quedó absolutamente destrozada, absolutamente destrozada. No olvidemos que estamos en un proceso laboral donde existe una legislación que es indubio pro operario, que está muy bien. Está muy bien que exista el principio pro operario, yo lo acepto, está legislado desde antemano, ¿no? No es que me estén tirando una carga probatoria, dinámica, no es que me estén alterando una regla del juego, ¿no? Yo podría discutir si los principios pro operarios son excesivos, pero eso lo discuto en el Congreso, porque estamos en democracia, no lo voy a ir a discutir con el juez. Entonces, Panchito, te hago una interrupción. Sí. Yo te hago una interrupción porque quiero aclararme yo a las ideas. Yo comparto plenamente lo que estás diciendo. Ocurre también en todas partes de América Latina. Y no todos los abogados tienen la posibilidad o la virtud de ser la queja pública como lo estás haciendo, ¿no? Es cierto que rige en toda su extensión el principio indubio pro operario, pero eso es en caso de dudas. Y la duda se presenta en la sentencia, no en el procedimiento.
Sí, A ver, si la sentencia es, como lo hemos estudiado nosotros durante muchos años, el objeto del proceso, es decir, en su cuarta acepción castellana, término, fin de los actos, proceso es el término del proceso, la sentencia es el término del proceso, parece claro que la sentencia no integra el concepto de proceso, porque es su objeto. Por tanto, la duda se le da al juez al momento de sentenciar, nunca al momento de procesar, donde él debe ser neutral. Cuando el juez de lo penal, para quien se ideó esto y luego se extendió a otras ramas del derecho, la Constitución le dice que tenemos todos un estado de inocencia y que si el juez tiene dudas para romperla, tiene que estar a favor del imputado. ¿Cuándo? Al momento de sentenciar. No al momento de tener que formar la opinión para sentenciar. En el proceso las partes hablan activamente y el juez recibe las instancias. Y tienen dos teorías del caso antagónicas, una en contra de la otra. El juez no puede salir a terciar una tercera teoría del caso. Mirá cómo se convence de una o de otra. Y si tiene dudas al final, como acabas de decir, si tiene dudas, no hay que comprenderlo ni aceptarlo, tiene que absolver. Tiene que absolver de la demanda porque así lo manda la Constitución. Eso no lo han entendido los jueces, particularmente los jueces del trabajo, porque el indulto pro reo desde la sentencia lo han llevado al proceso. Y entonces, en lugar de trabajar con la duda, trabajan como en compadrazgo con el abogado del obrero, a quien le sí, hacen el trabajo. El trabajo nunca se lo van a correcto. hacer al patrón, se lo van a hacer siempre al obrero. Y eso es lo que a vos te molesta, y le molesta a la Constitución. Porque ese obrero, ese patrono no tiene juez. Alguna vez, estando en Chile, yo dije ante jueces del trabajo, si el juez mira con cariño a una de las partes y le hace el trabajo a su abogadito, porque es ignorante, chapucero y jovencísimo y quiere hacer justicia, automáticamente deja sin juez al otro. Así es, Y así los es. dos tienen derecho a tener un juicio justo, imparcial, etcétera, ¿no? Pero eso los jueces no lo ven bien porque no ven en el proceso lo mismo que vemos nosotros. Nosotros creemos que el proceso desde la Constitución es una garantía de libertad. Yo Está a estoy de, favor nuestro. Y ellos sí, creen que el proceso está a favor de los jueces. Y por eso pueden romper las reglas de juego. Cuando las reglas de juego son precisamente en contra de ellos, ¿no? Eso que yo acabas de decir es estoy, muy serio. No lo aceptan en general los jueces porque no tienen la cultura constitucional. Nadie les ha dicho que está mal. Y hemos aprendido mal también lo que es cómo se debe paliarse la desigualdad laboral. Sigamos adelante, Pancho, con lo otro. sí, yo termino la idea de el principio indubio properario que está presente en el código, como decía, no lo cambia el juez, lo puede cambiar el legislador cuando está regulado, ¿no? Pero además está la idea que quería desarrollar, ya hay un principio que es prooperario, o sea, ya en la legislación, el Código del Trabajo es una legislación que busca favorecer al trabajador porque se lo mira como la parte más débil. Y podemos tener ahí una larga discusión sobre eso, pero yo, desde el punto de vista del derecho procesal, es una legislación que ya conozco. O sea, yo ya sé que en mi código hay una norma que dice que si el trabajador no tiene contrato de trabajo, entonces hay una norma que dice que se tendrán por ciertas las estipulaciones de contratación que el trabajador señale como tal. Y esa norma, que es una normita que es procesal, para efectos de lo que va a ocurrir en el proceso, está establecida por el legislador. Y me parece que la que menciono, por ejemplo, es de lo más razonable, porque si un trabajador comete la brutalidad y la grave infracción de no tenerle el contrato por escrito a su trabajador, bueno, esa es la mínima sanción que merece, ¿no? Pero
lo que estoy diciendo es que si ya hay un conjunto de normas, y con esto cierro la idea, si ya hay un conjunto de normas en la legislación que favorecen al trabajador, sin entrar todavía a analizar propiamente tal el principio prooperario, bueno, lo lógico es entonces que con mayor razón el juez cumpla su rol de ser imparcial, imparcial e independiente. El juez ya no puede agravar la legislación que para las partes estamos señalando que ya no es igual, es una legislación desigual, la oportunidad para discutirlo está quizás fuera del ámbito del derecho procesal, pero ciertamente el juez no está llamado a agravar aún más esa situación, porque se vulnera el debido proceso. Estamos totalmente de acuerdo en eso. ¿Qué pasa en familia? Debe pasar peor todavía, ¿no? En familia, me parece que la situación no es tan grave. No vemos estos jueces que realizan los interrogatorios por completo. Hay otros problemas que pueden ocurrir, ¿no? Pero normalmente cuando las partes están presentando sus testigos y estos están declarando, uno observa que la interrupción que hace el tribunal con preguntas estaría dentro de lo razonable, ¿no? Siempre ya sabemos que el principio de imparcialidad de un juez lo deberá hacer abstenerse de realizar cualquier interpretación, pero de cualquier intervención. Pero si va a hacer unas pocas preguntas, vamos a estar dentro de lo normal. No vamos a ver una vulneración grave de los derechos de las partes. ¿Dónde se presentan? Pero hay vulneración al fin, ¿es grave o menos grave? Sí. Hay vulneración al fin, ¿no? Claro. Lo que pasa es que por lo menos no presenciamos un interrogatorio completo. O sea, yo no podría decir, ese juez es igual al juez del modelo inquisitivo, como ocurre con algunos jueces en materia laboral. Es muy importante precisar en toda esta conversación que aquí hay jueces que son dignos de alabarlos, ¿no? En su labor, su labor jurisdiccional muy correctamente ejercida. Pero sí existe ciertamente un gran número de jueces autoritarios, jueces ideologizados, además, con los sentimientos que puedan tener las partes, y lo cual es peligrosísimo en materia... Oye, una vez yo le escuché a un ministro de la Suprema Corte de Justicia decir que él estaba allí para defender a los obreros en los juicios del trabajo, ¿no? Que su función era esa. Claro, eso es inconstitucional, por donde se lo mire, ¿no? Y da susto porque si vamos a ir a litigar y llegamos a esa sala de la Corte Suprema, porque no nos olvidemos que a nivel de la Corte Suprema las salas están especializadas, entonces lo más seguro es que vamos a llegar a la sala de ese ministro que dijo ese desacierto. ¿Dónde se presentan los problemas en materia de familia, ¿no? Uno de los problemas importantes que podemos detectar es con la limitación a los tiempos que hacen de los alegatos de los abogados, de su defensa oral final, ¿no? Cuando ya termina el juicio, y hay algunos juicios que son bastante complejos, de larga duración, donde se presentan testigos que declaran por varias horas en conjunto, no un solo testigo, donde los peritos que presentan ambas partes tienen información importante que entregar. Y, en fin, si yo tengo una mañana completa, para que se entienda el problema, si yo tengo una mañana completa
donde se rindió prueba, y al cabo del cual, terminada esa audiencia, en la parte en que se rindió la prueba, yo tengo la palabra, tengo el derecho a mi alegato de clausura, a mi alegato final. ¿Cuál es el tiempo que puedo tener? ¿Qué es lo lógico si he tenido toda la mañana de pruebas? ¿Cuánto te dan? Eso es lo arbitrario, es lo que decide el juez. Yo no tengo un tiempo. En materia recursiva, desde toda la vida, donde, ojo, que es muy importante, quise decirlo al principio, ¿no? La oralidad en Chile existe también desde siempre en nuestras cortes de apelaciones y la Corte Suprema, ¿no? Los abogados siempre hemos tenido el derecho a la defensa oral de nuestros recursos, lo cual es muy importante, le da una transparencia enorme al sistema. Pero bueno, están regulados los tiempos de los recursos. Media hora casación, media hora una apelación, una hora para un recurso de casación, y luego los jueces pueden más o menos pedirle a las partes que ajusten sus tiempos cuando ven que el abogado quizás se está reiterando. Me parece que nunca se ha lesionado el debido proceso a nadie cuando está haciendo uso de estos tiempos de alegato, ¿no? Pues bien, no hay norma en materia de alegatos de clausura, con lo cual se convierte claramente en una arbitrariedad. Situación que también ocurre en los juzgados del trabajo. También ocurre que puede uno que tenga una mañana larguísima de prueba y el juez, me ha tocado casos, usted tiene 5 minutos. Pero ¿cómo 5 minutos? Si en 5 minutos no controvierto ni siquiera, de acuerdo a las normas de la sana crítica, ni siquiera lo que dijo un testigo en 5 minutos. Sin embargo, hay jueces autoritarios que fijan esos plazos para los alegatos de clausura y obviamente se infringe gravemente el debido proceso. ¿Qué otro problema hay también? Que, de nuevo, en el mismo ejemplo que estoy poniendo, un caso complejo, ya sea esto es tanto en materia de familia como en materia laboral. Tenemos testigos, peritos que han ocupado una mañana completa, y queremos interrogar a esos testigos, o queremos tomar la prueba confesional a la parte que hemos solicitado, que en materia oral, la antigua absolución de posesiones, esto es muy importante que se sepa, ¿no? La antigua absolución de posesiones, redactada en base a preguntas asertivas, que la consideramos una prueba prehistórica, que no sirve para nada, que la queremos botar a la basura, que el único valor probatorio que tiene hoy día en el antiguo proceso civil es ciertamente la posibilidad incierta de que si el litigante citado, la parte citada no concurre, se lo va a tener por confeso de aquellas preguntas que están redactadas en un pliego de posesiones con anterioridad, es decir, se trata de una prueba basada en el alias, en la fortuna, ¿no? Solo si va a poder declarar. Si no va, entonces se lo tiene por confeso. Y entonces ahí la prueba va a producir un mérito probatorio, porque con preguntas escritas nunca va a confesar nada. Bueno, eso cambia totalmente en la oralidad. En la oralidad es totalmente distinta. Cuando uno pide que la parte declare en prueba confesional, la utilidad del interrogatorio es altísima. Uno va a poder sacar parte de la verdad procesal, de la verdad que se necesita establecer en el proceso, ¿no? Va a poder allegar elementos de prueba que son importantes, porque no es lo mismo que uno declare a una pregunta si es efectivo o no es efectivo, como en la antigua absolución de posesiones, a que haya un interrogatorio directo con la parte, que esa es la ventaja de la oralidad y de la inmediación. Bueno, entonces, ¿cuál es el atentado gravísimo que está ocurriendo?
en esta materia. Y esto, reitero, válido para justicia laboral y justicia de familia. Nuevamente los tiempos, o sea, ¿cuál es el tiempo que yo tengo para interrogar a ese testigo? ¿O cuál es el tiempo que tengo para interrogar a esa parte que está rindiendo la prueba confesional? ¿Quién lo determina? ¿Quién lo determina? El juez, conforme a que solamente a su criterio. Acá no hay normas que regulen el tema, que pudieran parecer rígidas, pero que no son tan complicadas. Porque si tengo que hacerle preguntas a un testigo que declaró durante una hora, es lógico que se me dé un tiempo mínimo para interrogar a ese testigo que declaró una hora, para contrainterrogarlo o interrogarlo, según si soy parte demandante o demandada, ¿no? Y luego, también es lógico que yo tenga un tiempo mínimo para ese testigo, para referirme al mérito de su declaración a través de mi alegato de clausura. Entonces, en estas dos situaciones que he puesto como ejemplo, claramente hay una vulneración al debido proceso gravísima. Yo no puedo ejercer mi derecho a defensa, solo porque un juez me dice, no, se le acabó el tiempo, ya estamos encima de la hora, mire, ya son las 1:30, es hora de que vayamos a almorzar. Esa es la ¿Y situación. contra eso qué recurso hay? Usted dice, aparte de la conformidad, el recurso de la conformidad. Sí, a ver, señor, Bien. me da 5 minutos y yo, ¿qué haces? ¿Lo aplaudís qué? No, bueno, ahí surge la única posibilidad es la reposición frente al juez. Esto no es apelable. Y tampoco habría que buscar, si el tiempo en definitiva fue tan acotado, buscar si hay una causal de nulidad, pero no está regulada una causal de ese tipo. Y ya sabemos que las causales de nulidad son de derecho estricto. Llenamos procedimientos. Son taxativas en Chile, ¿no? Son taxativas, sí, con la precisión de que en materia de familia al menos no, porque en materia de familia sigue existiendo el recurso de apelación, cosa que es bastante sana, y nuevamente se entiende porque la oralidad es una regla y no un principio. Entonces no hay ningún inconveniente en establecer como método de impugnación el recurso de apelación. A diferencia del de nulidad. No es ninguna obligación, ningún requisito que en los procesos orales la forma de impugnarlo sea a través del recurso de nulidad. Bien, eso es una manifestación de lo que se conoce como una oralidad extrema. Sostener tal cuestión de que solo el recurso de nulidad es admisible para un juicio que sea tramitado conforme a las reglas de la oralidad, me parece que desde luego vulnera el debido proceso, pero además, como decía, es una manifestación de una oralidad extrema, un tipo de manifestación de oralidad extrema. Entonces, respondiendo derechamente su pregunta, Adolfo, claro, cuando uno se encuentra con un problema, porque le pide al juez, pero yo necesito más tiempo. Entonces puede que el juez se lo dé, pero el juez se lo va a dar de mala gana, para que no le sigan reclamando al abogado. Y entonces la cuestión es, ¿el juez lo va a estar escuchando o no? Yo suelo decirle al magistrado, mire, si usted me limita mi tiempo, me lo está cercenando de esta manera tan brutal, se está infringiendo el debido proceso. Y con eso logro que el juez me escuche con cierto grado de atención. Lo que Insisto, lográs es que te dé plazo, que te escuche, que te oiga es una cosa, que te escuche es otra, ¿no? usted lo está diciendo correctamente, ¿no? Oiga, hijo, yo quiero contarte que con la cantidad enorme de abogados chilenos que he conversado cada vez que voy a Chile, y voy mucho a Chile,
La gente que trabaja en familia sale despavorida, se rasga las vestiduras. Yo estoy asombrado de que vos estás diciendo que son relativamente buenos, porque los abogados de No, pro es que yo no dije... quieren irse de la profesión. Porque está No, pero es que... ocurriendo en muchos lugares, en el sur me han contado, por ejemplo, que están haciendo peor que los jueces del trabajo. Y lo hacen de buena fe, ¿eh? No, yo no los critico, porque con el cuento del superior interés del niño, de que son buenos jueces, de buscar la verdad, de hacer justicia, se convierte en una mezcla rara de Robin Hood, Buen Juez Mañó, Sherlock Holmes, Pero y se meten y hacen su propia teoría del caso y dejan siempre sin jueza la parte que a ellos no les gustó, ¿no? A mí me parece, yo fui juez de familia 4 años de mi vida, ¿eh? Era joven, era soltero. Hoy me pongo con tela de juicio, entera de juicio, si un hombre sin hijos puede ser, por ejemplo, juez de familia para otorgar tenencias de hijos. Hoy me lo pongo, pero ya en mi senectud, ¿no? En aquel momento me parecía razonable. Y he descubierto con muchos laderos, he tenido muchos compañeros en un colegio de jueces que se integraba con distinta gente, he descubierto que hay simpatías, empatías y antipatías. Y que en el juicio oral, lamentablemente, se termina fallando, por eso que los ingleses dicen feeling, y no por argumentos, y no por objetividad neutral. Entonces se ve con más cariño una cosa que la otra y se Pero es toman que, malas pero decisiones. Y se Adolfo, pero toman cuando malas. le han descrito esos problemas, dice en relación con el objeto de la invitación que se me ha hecho para conversar con usted, es decir, estamos atribuyéndole la existencia de esos problemas que usted menciona, muchos de los cuales son reales, pero ¿eso es culpa de la oralidad? ¿O es culpa del juez No, orador? no, es culpa de que los Pues, jueces que claro, practican la oralidad no han sido preparados al efecto. porque yo estoy defendiendo la oralidad y estoy diciendo que los problemas que existen, este tipo juez instructor que uno presencia en materia laboral, no lo he visto, por lo menos en la jurisdicción de Santiago y de la región metropolitana, que es donde ejerzo, entonces tengo que hacer esa salvedad. Pero hay muchos otros problemas, pero no era el objeto de esta entrevista, ¿no? Y yo encantado converso con usted de esos Oye, problemas. pero le estamos haciendo un bien al Lo de la invitación, sistema, no. porque, Francisco, le estamos haciendo un bien al sistema, porque la oralidad de verdad no funciona por estas cosas. Pero yo que ya no litigo, que para mí todo es res interés los acta, que no tengo ningún interés en lo que estamos hablando, porque ni me beneficio ni me perjudico, lo veo desde afuera. Me parece que le hemos hecho un profundo mal al sistema. Y la prueba está en que la gente no nos quiere, no cree en nosotros. La gente de la calle piensa que es mejor el peor de los arreglos ya, que algún día una sentencia sí es buena mejor y si es que llega. Pero en Chile, al igual que en la Argentina, esto no es un problema chileno. Hemos sido formados en una cultura autoritaria con autores que recién ahora nos damos cuenta han sido formados todos leyendo libros italianos y alemanes que glosaban la ley italiana del 40 y la ley nazi del 37. Entonces, sin advertirlo, yo también, que tengo ese pecado original, también he sido formado en esas cosas. Un día me invitó Claudio Palavecino a dar una charla a la Universidad de Chile. Y en la sala, la sala magna, la sala de audiencia enorme que tienen allí, es una sala donde hablan presidentes, donde habla gente de bien. Y yo fui de una sala llena, pero sala llena. Y hablé de la óptica mía de la imparcialidad conforme a la Constitución y del proceso como garantía.
con argumentos que vos conocés y que son públicos. Y al terminar, un señor que estaba atrás, juez del trabajo en actividad, con voz estentórea y muy enojado, se paró y me increpó, diciéndome, si todos los autores de doctrina dicen tal cosa, y todas las jurisprudencias dicen tal cosa, ¿quién es usted para decir una cosa contraria? Pero me increpó, me gritó, me hizo con la mano, ¿no? Yo frente a eso, en territorio hostil, por supuesto, no todos puede ser el trabajo, salí con lo que me pareció una cosa que era oportuna, que tal vez no lo fue. Yo le dije, con esa lógica suya, señor, le dije, la caca debe ser muy rica, porque millones de moscas no pueden equivocarse. Una gran carcajada en la sala, se bajó esto, nos despedimos. Y tuve la suerte, primero, de que los que me invitaron se enojaron mucho conmigo. ¿Cómo es posible que dijera la palabra caca en el templo de la juridicidad chilena? Pero el juez chileno que me increpó se acercó y me saludó y me dio la mano. Y al final tomamos un café juntos. Era un hombre de bien. Bueno, yo le dije, estamos en veredas opuestas porque yo empezaba igual que usted. Fuimos formados en eso, ¿no? Lo hacíamos, yo lo hacía, ellos lo hacen de buena fe, ¿no? Bueno, Pero me parece, Francisco, que pasa porque hay que dar cultura al juzgado, ¿no? claro, En Chile se ha puesto un sistema acusatorio y a los jueces del viejo sistema no se les explicó en qué consistía el sistema acusatorio. De la noche a la mañana, y lo hicimos así. Y eso no funciona, ¿no? así es, así es. Yo quiero contar también una pequeña anécdota que explica muy bien que el problema es de autoritarismo y no de oralidad, en muchos de los análisis que estamos realizando. Me tocó una oportunidad, un juicio laboral, donde un trabajador cae desde una gran altura, reparación de un galpón, cae y sufre una lesión craneana de considerable magnitud. Muy seria, ¿no? Pero luego se logra recuperar más o menos satisfactoriamente, pero queda con un grado con una lesión importante, un grado de incapacidad importante. Entonces, cuando estamos escuchando el relato de uno de los testigos que presenta la propia parte demandante, yo le escucho a ese testigo que dice, le dije que no se subiera ahí, porque lo que estábamos discutiendo, uno de los hechos controvertidos, era que ese trabajador no tenía que haber realizado esa función, que era trepar hasta ese andamio. Entonces se le echaba la culpa a la empresa, se la responsabilizaba, ¿no? Y yo escucho esa frase, naturalmente tomo nota, porque era una frase que denotaba absolutamente que era el trabajador el que había infringido los reglamentos de orden y seguridad de la empresa, ¿no? Bueno, cuando pasa el siguiente testigo, le formulo la pregunta, pero su compañero dijo que no se podía acercar, le dijo eso al demandante y víctima, ¿no? Entonces me interrumpen todo. El abogado salta, el abogado de la contraparte dice, no, el testigo no dijo eso. El magistrado dijo, no dijo eso el testigo. Y yo que estaba con un equipito ahí de un coequipo mío, le digo, tú lo escuchaste que lo dijo, ¿no? Y me pone cara de, no estoy seguro, pero yo había tomado nota. Entonces, ¿qué hace el juez? Retrocede el audio, al menos accede a eso, ¿no? Y entonces se escucha una pista, y en esa pista no estaba lo que yo decía. Por lo tanto, quedo yo, digamos, como abogado que dijo haber escuchado algo que no había ocurrido.
Afortunadamente, ese juicio era tan largo que tuvo una continuación de audiencia, porque faltó prueba, faltaron testigos y se dejaron para el día siguiente los alegatos. Naturalmente, espero todo el tiempo necesario, como una hora, para que me entreguen la copia del audio. Y llego a mi oficina y obsesionado con el caso y con lo que yo pensaba era un error, lo primero que hago es escuchar el audio, ¿no? Y entonces la declaración del testigo sí estaba, pero en la pista inmediatamente anterior. Y eso, para mi teoría del caso, resultaba fundamental. Entonces, luego llego al día siguiente consciente de que el magistrado, para emitir su fallo, no iba a revisar nuevamente todos los audios. Y le digo al magistrado, mire, a propósito del incidente que se formuló ayer, lo que yo afirmé, donde el testigo, señor Tanto, dijo que le había advertido al demandante que no se acercara, que no subiera por esa escalera, bueno, acá está, magistrado, en la pista 28. Y le solicito que la escuchemos porque es parte de mi alegato de clausura, de mi defensa. Y el magistrado, ¿sabe lo que me dijo? El magistrado autoritario, ¿no? ¿Qué me dijo? Que no, que él ya tenía resuelto el tema. Él ya se había formado su hipótesis del caso. Ya lo tenía resuelto. No importaba ni siquiera si había la declaración de un testigo, que nadie le puso atención, diciendo lo contrario. Porque la verdad, con la sola declaración de ese testigo, que fueron pocos segundos, bastaba para votar por completo la demanda. Y ¿Por qué por qué se puede escuchar una pista y no la otra? ¿Cómo es posible por, eso? por un autoritarismo del juez, porque cuando escucha la pista no está ahí, entonces yo le digo, no, pero es que entonces veamos la otra, no, ya no tenemos tiempo, sigamos. Nada más que por una cuestión de tiempo. O sea, siempre vulneración del debido proceso. Y cuando yo ubico la pista, que tampoco estaba tan lejana, si era un solo testigo, del cual yo requería que escucháramos ese audio, bueno, al revisar las pistas, estaba justo en la anterior, ¿no? O sea, era cuestión de haber escuchado 5 minutos más atrás y ahí aparecía esa parte de la declaración del testigo que era la que me importaba. Oye, cuando hacemos las cosas oralmente, ¿cuánto tiempo demora el pleito entre que se presentan los escritos constitutivos y la audiencia? Y luego entre la audiencia y la sentencia. ¿Cómo mejora los plazos procesales la oralidad? Bueno, en Chile podemos decir que existen ciertos promedios. Un juicio en primera instancia o primer grado puede tardar un año en promedio. Es decir, hoy día, constando de la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral. Y en esto existe un compromiso también de los jueces en sacar los fallos dentro del plazo que yo estoy señalando. Puede que los fallos sean malos o no, pero se están cumpliendo esos plazos. Es decir, debido a un problema que puede ser la población, esto requiere ya de un análisis mayor, ¿no? Pero puede que por un tema demográfico, hoy día sí los tribunales están dando abasto, están dando capacidad dentro de plazos razonables y con la naturaleza que tiene la estructura, a eso me refiero con la naturaleza, la estructura que tiene un juicio oral que hace desaparecer una serie de etapas intermedias que usualmente son ocupadas por las propias partes para dilatar ese proceso, en perjuicio de su representado, son los abogados los que dilatan, no cumplen oportunamente con sus obligaciones de instar por el avance del proceso y
también los jueces o sus funcionarios pueden estar retardando la dictación de una ¿Por qué decisión. funcionarios? ¿Quién puede hacer eso? A ver, en esto tengo que ser muy, muy cuidadoso con la explicación, ¿no? Pero hay oportunidades en que los jueces le encomiendan a algunos funcionarios borradores de sentencias interlocutorias normalmente, y entonces, La misma perversión que en la Argentina, eso, ¿no? Los jueces no hacen su trabajo, ¿no? sí, pero quiero Lo ser hacen los muy relatores. cuidadoso, pero muy cuidadoso en esto, porque sería una irresponsabilidad de mi parte si yo atribuyera eso a una generalidad de los jueces. Hay una gran cantidad de jueces, yo diría la mayoría de los jueces, que hacen su trabajo sin incurrir en ese tipo de prácticas. Yo quería más bien referirme a que, claro, un funcionario cuando redacta un simple proveído, eso está bien, no es delegación de funciones, ¿no? Téngase por interpuesta la demanda, en fin, la gran infinidad de etapas intermedias, ¿no? Yo me estoy Hablamos de refiriendo, la sentencia, sí, no, nada más. no, yo no tengo ningún antecedente para decir tales jueces están delegando la redacción de su fallo. No tengo Oye, ningún ¿cuántos jueces hay en el Gran Santiago del trabajo? Bueno, en Santiago tenemos tribunales que son unipersonales, pero colegiados. ¿Qué significa eso? Hay solamente dos juzgados en Santiago, en el territorio jurisdiccional de Santiago, sin considerar el territorio jurisdiccional de San Miguel, que forma parte de toda la región metropolitana. Y entonces esos dos tribunales son colegiados, tienen un número superior a 10 o 15 jueces o más, ¿no? Que se van turnando las distintas salas donde se realizan las audiencias. Ese es para mí el concepto de tribunal unipersonal, porque en definitiva actúa un solo juez, Pero pero hay muchos jueces. ¿cuántas personas físicas actúan como jueces? ¿Integrando tribunales o no? La nómina completa de jueces que De están jueces del sirviendo. trabajo en el Gran Santiago, Santiago y San Miguel. No tengo el número exacto, pero debe ser en promedio en Santiago solamente superior a 20 o más jueces. No quiero comprometerme con una cifra, no la tengo, pero ¿Qué sí es un población tiene número Santiago? importante. 15 millones, pero no, esa es la región metropolitana. Cuando digo 15 millones es la región metropolitana. Ahora, si hablamos de Santiago, donde están esos dos juzgados que tienen 20 Los o más 20 jueces. jueces, claro, no, estamos hablando de una población mucho más pequeña, pero que igual son varios millones de personas, ¿no? Vos sabés que los alemanes, en un estudio prospectivo muy importante que han hecho hace un tiempo, sostienen que para que la oralidad pura sea sustentable y efectiva, hace falta un juez cada 5.300 personas. Es decir, hagamos un número más fácil, 5.000. Son 200 jueces por millón de habitantes. Si vos tenés 20 y me hablas de varios millones, hay un déficit poblacional judicial que nunca permitirá que eso funcione. Esa es mi desesperación y mi tristeza frente al tema, porque los jueces siempre son pocos frente a los problemas que se plantea la gente en conflicto. Y yo creo que el poder político nunca va a poner los jueces que necesita de verdad, porque para hacer los tribunales y los jueces, etcétera, la plata, el presupuesto hay que sacarlo de seguridad, de salud o de educación. Y nadie se va a animar eso para darle a los jueces, ¿no? Es una mesa de 3 patas, con dos patas robustas y una pata escuálida y que se quiebra en cualquier momento, ¿no?
Pero eso es historia en América Latina. En todos los países el Poder Judicial es la cenicienta de los funcionarios del Estado, ¿no? Francisco, dame tu última opinión sobre esto, dame tu aspiración de deseos para que cerremos esta conversación. ¿Qué Bueno, pensarías creo vos que, para mejorar esto y para que tus hijos vean la justicia pronta y expedita que vos tal vez alguna vez no ves? bueno, creo que con los problemas que he enunciado hay pistas suficientes para poder ir solucionando problemas, ¿no? Desgraciadamente, si los jueces no deponen esta limitación de tiempos y esta excesiva intervención en algunos casos, vamos a ver siempre debilitado el proceso. Yo quisiera ocupar estos últimos minutos en referirme brevemente a los problemas en la oralidad, porque ya mencioné que tenemos oralidad en 3 sistemas vigentes y tienen recursos. Tienen recursos, en algunos de ellos, principalmente es en el proceso laboral, donde se está produciendo la mayor vulneración al debido proceso por lo que yo considero una aplicación excesiva de la oralidad, una aplicación extrema, que es esa que estudiamos en teoría, que decimos no existe. La oralidad extrema no existe, porque mire, en el proceso en realidad la demanda es escrita, la contestación también, entonces con esto ya usted no tiene oralidad extrema. Bueno, sí, eso está correcto, pero cuando hablamos de los recursos que están estructurados exclusivamente como recursos de nulidad, nos encontramos con que estamos haciendo uso de una oralidad extrema ahí en los recursos. ¿A qué me refiero? En materia procesal penal, el problema no es tan grave, ni sería quizás una afirmación temeraria señalar que se está vulnerando el proceso, si es que consideramos que hay un tribunal colegiado en primer grado de 3 jueces, que es el top, el tribunal oral penal, que es el que va a resolver un caso, un juicio, ¿no? Entonces, yo puedo restringir el análisis de los hechos que se hace a través de un medio de impugnación, como es el recurso, y limitarlo solamente a través de un recurso de nulidad. Me parece que esa afirmación yo la puedo señalar y llegar a la conclusión de que el sistema estaría funcionando normalmente, siempre susceptible de perfeccionarlo. Pero donde ya gravemente se vulnera el debido proceso es en materia laboral. Esta vez ya no es por culpa de los jueces. Esta vez es porque fue el legislador el que concedió un recurso de nulidad para un sistema oral que es el laboral, donde, ¿qué es lo que se discute mayormente en un proceso laboral? Esto yo lo he dicho en muchas conferencias, ¿no? Lo que se discute en un proceso laboral son siempre los hechos, la forma en que han ocurrido los hechos. Entonces, necesito interponer una causal de nulidad que está pensada en base al derecho, en una estructuración de base al derecho, porque cuando uno revisa las causales del recurso de nulidad, se encuentra que son causales que apuntan más a la vulneración de la norma, a la vulneración de cómo se aplicaron, por ejemplo, los principios de la sana crítica. Y yo no puedo discutir, en segunda instancia, cómo realmente acontecieron los hechos. No, lo tengo vedado. ¿Y para qué es el recurso de apelación? Para discutir tanto los hechos como el derecho. Y entonces se me impone, en el proceso laboral, solamente la existencia de un recurso de nulidad. ¿Por qué es esto?
¿Por qué se impuso esto? Bueno, por dogmas que derivan de decir, si usted tiene un sistema oral, el único recurso que tiene disponible es el de nulidad. Y la Francisco, eso es negación, en todas partes, porque al hacer tribunales colegiados se sustentó la idea de que la deliberación en primera instancia puede suplir la posibilidad de errores, pero eso pasa en todas partes. Pero te recuerdo que el profesor Manuel González Castro, su tesis doctoral, después de terminar la maestría, es el recurso de casación. No es el recurso idóneo en los términos del artículo 8 del Pacto San José de Costa Rica. Es decir, sí, cuando el San José está pidiendo que haya un doble control en hechos y derechos, y estas leyes, nulidad, casación, apelaciones, como se llame, pero que limitan la posibilidad de ver la injusticia del fallo y solo se termina estudiando la ilegitimidad, no es lo que quiere San José. Por tanto, los países que tienen esa convención como norma propia, en mi caso a la altura de la Constitución, estamos infringiendo la convencionalidad. Y eso sí, autoriza llevar al país a San José, ¿no? está bien, pero Adolfo, yo estoy yendo más allá de digamos, planteando un problema que es distinto al que plantea Manuel González Castro en su trabajo, en su tesis, interesantísima, ¿no? Porque yo estoy hablando de que en materia laboral, por eso dije en materia laboral, no de familia ni penal. Estoy diciendo que ahí hay un solo juez, no tengo un tribunal colegiado. Entonces, por eso dije, en materia penal, tengo 3 jueces para analizar los hechos. Entonces, me puedo ir con más tranquilidad a impugnar solo a través del recurso de nulidad. Podemos ahí entrar entonces en un análisis de lo que plantea Manuel González Castro. Pero yo no es eso lo que estoy planteando. Lo que estoy diciendo es que en Chile el proceso laboral tiene un solo juez en primer grado. No digo instancia porque no hay apelación, por eso digo grado. Tiene un solo juez y más gravemente entonces me lo cercenan el debido proceso a través de la creación de un recurso que es exclusivamente de nulidad. ¿Se entiende? No es de apelación. Entonces, ¿cómo se me va a limitar la posibilidad de revisar los hechos si es que tengo un solo juez? Si fuese un tribunal colegiado, yo no estaría haciendo este planteamiento. No, Estaría aún viendo, así hay que hacer, aún así hay que hacerlo. sí, pero Aún estaríamos así, ¿no? hablando de mejorar, porque en definitiva lo Pero que tenés tenemos razón, es Francisco. una vulneración muy severa al debido proceso a través de este recurso. Y esto se entiende, además, lo que digo, si lo contrasto con el recurso de apelación que existe para los procesos orales de familia. Porque en materia de familia no existe el recurso de nulidad, yo puedo apelar. Puedo apelar. Entonces, bueno, los problemas que se me presentaban ahí en primera instancia, que venimos analizando, voy a poder intentar corregirlos, al menos en el recurso de apelación. Voy a poder al menos intentar corregir esos problemas, porque voy a poder entrar en el análisis de los hechos. Pero en materia laboral lo tengo vedado. Oye, Francisco, se nos acaba el tiempo. Esto es una expresión de deseo que la comparto. Y sería bueno que alguien la escuchara, ¿no? Eh, a vos te escucharon en el Parlamento Nacional Chileno, porque fuiste la persona que logró que el proyecto del entonces Ministerio de Justicia no pasara por la legislatura, porque vos lo fuiste anotando artículo por artículo, y soy testigo presencial de que el tema referido a las cargas dinámicas probatorias fueron quitadas del proyecto gracias a tu notable intervención, cosa que el procesalismo nunca te lo agradeció suficientemente, tal vez porque no lo sepa. Pero que esto sea entonces un comienzo de una nueva conversación con los legisladores. Y así como alguna vez se te escuchó, es posible que se te vuelva a escuchar y mejorar así
lo que me parece que es notablemente inconstitucional el régimen recursivo chileno en materia laboral. Está bien, Adolfo. Yo solo quiero agregar a eso que ganamos esa gran batalla. Hay por ahí un articulito, ¿no?, de cómo se logró derrotar las cargas probatorias dinámicas en Chile. Quiero decir que lo que yo estaba hablando en el Congreso, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, era lo que me enseñó mi maestro, Adolfo Alvarado. Entonces, lo que yo dije era lo que usted nos enseñó. Así de simple. Yo te agradezco, pero lo dijiste vos, ¿no? Te agradezco, pero el mérito es tuyo, ¿eh? Gente, un abrazo fuerte. Gracias por la interesante y para mí muy amena conversación. Panchito, hasta pronto y hasta siempre. Un Hasta abrazo. siempre, Adolfo. Un gran abrazo y nos veremos en Rosario en cuanto termine esta pandemia. Que Dios te oiga. Otro abrazo.